Hola, yo soy la licenciada Laura Victoria Pérez Ríos. Voy a presentar la lectura que se denomina Hacia el encuentro con lo ajeno del otro que hay en uno mismo. Trata sobre las dificultades de aprendizaje, el fracaso escolar y el dispositivo psicopedagógico grupal. Y este trabajo lo realizó la licenciada Samara Migroni, perdón, en el año 2016 y fue su trabajo de opción a título. Ella basó su trabajo en lo que en diversos autores, entre ellos la doctora Silvia Slemenson y Alicia Fernández. La doctora Silvia Slemenson afirma que los sujetos que tienen dificultades en el aprendizaje también van a presentar restricciones en lo que son sus procesos de simbolización. Y Alicia Fernández se enfatiza sobre todo en la parte del deseo que se pone en el saber. Para ella, el deseo es el motor que va a poder efectuar el aprendizaje y que la inteligencia necesita lo que es del deseo para poder aprender. Las relaciones que se dan entre la psicología y la educación. La escuela es una institución y su tarea principal es formar a los sujetos a través de lo que es la transmisión y la producción de conocimientos. Nos dice que cuando esta transmisión o esta producción de conocimientos no se puede realizar, entonces vamos a hablar de que existe un problema. Y este problema se puede manifestar como una dificultad de aprendizaje o como problemas de conducta. Por lo general se cree o se tiene la idea de que el problema lo tiene el niño y por lo tanto se hace necesario que se consideren las singularidades del niño para poder trabajar en estas situaciones. También alejarnos de la idea de que un niño es igual a un adulto y como escuela debemos también de adaptar las herramientas y las técnicas que utilizamos para afrontar estas situaciones o estas problemáticas según lo que son los descubrimientos en la psicología del aprendizaje y la psicología evolutiva. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el aprendizaje o sus diversas acepciones o diversas conceptualizaciones. Para María Antonieta Rebollo, el aprendizaje es un proceso de adquisición y transformación de estructuras. Ella afirma que la experiencia repetida genera un cambio estructural permanente en el sistema nervioso y que la plasticidad cerebral y el aprendizaje son lo mismo o son dos aspectos de lo mismo. Para Sarah Payne, desde el aprendizaje visto desde una perspectiva biológica y genética, ella nos dice que el aprendizaje en sentido amplio es un despliegue funcional de una actividad estructurante que deriva en la construcción definitiva de las estructuras operatorias, tal como lo decía la teoría del aprendizaje de Piaget. Y en sentido estricto, el aprendizaje permite el conocimiento de las propiedades y legalidades de los objetos particulares. Y esto se da siempre por asimilación de esas estructuras que permiten una organización inteligente de la realidad. Entonces, el desarrollo del aprendizaje se genera desde la parte biológica y genera un proceso de adaptación entre lo que es el organismo y el medio, y aquí es en donde se van a establecer los procesos de asimilación y de acomodación en la parte biológica, en la parte de nuestro sistema nervioso. Otras conceptualizaciones sobre el aprendizaje. Ahora sí, Silvia Slemenson nos dice que el aprendizaje involucra el deseo por aprender, pero también involucra aspectos cognitivos y un trabajo psíquico de alta complejidad. Ese trabajo psíquico construye la subjetividad de los niños o de los individuos. Es único. Parte de los intercambios que se dan entre los objetos sociales y los objetos de conocimiento, sobre todo en las primeras etapas de la vida, y le va a permitir al niño simbolizar al mundo de acuerdo a sus experiencias. Y por su parte, Alicia Fernández nos dice
que en el proceso de aprendizaje se da siempre una relación que involucra lo que es el enseñante, el aprendiente y el vínculo que se va a establecer entre estos dos. Para que exista el aprendizaje tiene que existir un alumno, alguien que le enseñe y un vínculo que se establezca entre ambos. Y nos dice que el proceso de aprendizaje se da en la articulación de 4 niveles, que son el organismo, el cuerpo, la inteligencia y el deseo. Para que el aprendizaje se pueda llevar a cabo, nos dice Alicia Fernández, que tiene que estar presente el deseo y tiene que establecerse un buen vínculo entre el enseñante y el aprendiente. Y nos dice que la curiosidad y el deseo son factores fundamentales para que exista motivación por aprender y que el deseo de saber y la necesidad de comprender el mundo deben de formar parte del niño desde los primeros días de su vida. Este deseo y esta necesidad de comprender el mundo se va a originar desde desde las estructuras familiares, desde el núcleo familiar. Ahora, ¿qué es el fracaso escolar? Para Alicia Kachinovsky, este término se refiere a diversas manifestaciones con respecto al bajo desempeño del niño en la escuela y se va a manifestar por un bajo rendimiento, por un comportamiento conflictivo, porque repita grado, porque se le margine o se margine él solo, se mantenga aislado. Y por su parte, para Esperanza Martínez, el fracaso escolar es una acumulación de situaciones problemáticas que no se pudieron resolver satisfactoriamente. Y ella diferencia lo que es el fracaso escolar como un problema de aprendizaje reactivo y lo que es el problema de aprendizaje como síntoma e inhibición. Vamos a ver el primero, el problema de aprendizaje reactivo o el fracaso escolar propiamente dicho. Este nos dice que se manifiesta en el niño, pero que las fallas en realidad no están en el niño, sino en las modalidades de enseñanza que se llevan a cabo, que se realizan en la escuela. En este tipo de problema de aprendizaje, se afecta el aprendizaje, pero no se atrapa la inteligencia. Es decir, el niño tiene restricciones para aprender, pero es capaz de llevar a cabo los procesos de aprendizaje. Este se genera porque hay un choque entre el aprendiente, entre el niño y lo que es la institución educativa. Entonces, en este caso, la intervención va a estar dirigida a lo que es la institución educativa, va a estar dirigida a la escuela y las estrategias que se van a realizar para llevar a cabo esta intervención van enfocadas hacia las metodologías que se utilizan en la escuela, hacia la ideología que está ahí, al lenguaje, a la forma en la que se da la comunicación y a los vínculos que se establecen entre estudiantes o entre estudiantes y la comunidad educativa, llámese maestros, autoridades, o las mismas relaciones o los vínculos que se establecen entre los propios maestros. Y ahora sí, el aprendizaje como un síntoma e inhibición, este sí se establece en lo que es el niño, en el sujeto, y afecta la articulación entre los 4 niveles que ya habíamos mencionado hace ratito, que son el cuerpo, el organismo, el deseo y la inteligencia. Aquí sí existe un atrape de la inteligencia y de la corporeidad por parte de una estructura simbólica inconsciente. Nos dice que la funcionalidad del síntoma o cómo se manifieste el síntoma del problema del aprendizaje se va a relacionar también con lo que es la estructura familiar. Y aquí la intervención tiene por objetivo estimular el deseo de aprender en el niño y movilizar la circulación del conocimiento en el núcleo familiar. Las dificultades de aprendizaje tienen diversos factores que influyen para que se presenten. En primer lugar, está el enseñante como la figura clave en el proceso, el enseñante y el vínculo que establece con el niño. La familia y las significaciones que tiene la familia hacia el niño
el lugar que tiene el niño en la familia, el lugar que vino a ocupar dentro de la familia y las significaciones que tiene la familia también hacia el conocimiento. Y otro de los factores que influyen es el contrato narcisista y la influencia que tiene este contrato narcisista de los padres en la proyección a futuro del niño. Nos dice que cuando los padres hacen muy visible el deseo de protección, cuando sobreprotegen al niño y no le dan un espacio para que se desarrolle adecuadamente, entonces le van a provocar una adhesión a ese discurso parental y le van a provocar o se va entonces a refugiar en lo que son sus figuras primarias y va a tener problemas entonces para poder este, involucrarse o para poder desarrollarse en la escuela, porque ya no van a estar ahí estas figuras primarias. Entonces necesita el niño para que tenga éxito en la escuela, necesita poder separarse de sus padres, necesita poder separarse de este discurso parental, porque cuando no se lleva, porque cuando no puede separarse de ellos, entonces ya no hay oportunidades para su despliegue y su proyecto autónomo, para su proyecto individual. Y por lo tanto va a haber una restricción en lo que es el aprendizaje. Eh, Nos dice que las fallas en lo que es el discurso parental, pero también las experiencias que fueron simbólicamente precarias, que fueron hostiles o que fueron afectivamente inestables o que provocaron traumas en el niño, pueden provocar a su vez una retracción en su deseo por conocer las cosas nuevas y generar mecanismos inconscientes desobjetalizantes. Esto es que es un retiro libidinal activo de los objetos sociales considerados amenazantes. Y esto va a originar los problemas de aprendizaje o vacíos representacionales que interfieren con la capacidad del niño para aprender. La psicopedagogía clínica es un enfoque que integra tanto la psicología clínica como el psicoanálisis para trabajar en las formas de producción simbólica que tiene cada sujeto con el objetivo de estimular su deseo por el conocimiento y mejorar su relación con los objetos sociales y los objetos del conocimiento. Las restricciones que se dan en la producción simbólica se derivan de conflictos previos que no pudieron ser elaborados, como vimos aquí. Pueden derivarse de experiencias simbólicamente precarias, hostiles o afectivamente inestables. Y se van a manifestar en lo que es la escuela, principalmente quien lo detecta es el maestro a través de la observación que tiene del niño, pero también a través de las producciones eh, gráficas y las producciones narrativas que forman parte de la manera en la que el niño establece sus procesos o en la que manifiesta cómo, cómo produce la simbolización. El foco de intervención de la psicopedagogía clínica está en lo que son los procesos psíquicos y en aquellos aspectos subjetivos que van a afectar la relación del niño con los objetos sociales y con los objetos del conocimiento. En el caso del dispositivo clínico grupal, es el espacio terapéutico en donde vamos a tener diversas estrategias y metodologías y en donde vamos a aplicar estrategias que van a estar adaptadas específicamente a cada niño y a su desarrollo histórico libidinal. El objetivo del dispositivo clínico grupal es que se pueda establecer una relación significativa que pueda estimular el deseo del niño por aprender y también incluye lo que es la orientación hacia los padres y a los docentes sobre las características específicas que van a generar perturbaciones en el orden simbólico del niño, que van a generar estas restricciones simbólicas. En el caso, el encuadre grupal. El encuadre grupal es la modalidad terapéutica que involucra a varios niños que tienen problemáticas similares en un mismo dispositivo. Aquí es fundamental la estabilidad de este encuadre.
tiene que existir estabilidad en cuanto al tiempo, a la frecuencia, al lugar, a los miembros, los coordinadores, el terapeuta, etcétera. Que todo permanezca estable durante durante todo el tiempo que dure la terapia o el dispositivo, para así que los niños sientan confianza, que se sientan en un lugar seguro, en un espacio en donde pueden confiar en otros, en un espacio en donde sea algo reconocible para ellos y donde puedan tener la confianza para platicar sobre sus problemáticas, para escuchar a los otros con respeto y en donde se sientan entendidos y comprendidos por los demás. Por eso es muy importante que el encuadre grupal se mantenga estable durante todo el tiempo que dure la terapia. Silvia Slemenson considera el dispositivo grupal como sintomal y como situacional. Sintomal porque se focaliza en la intervención en lo que es el síntoma, o sea, en las inhibiciones y en las restricciones que afectan el aprendizaje, y lo considera situacional porque trabaja estas restricciones utilizando tareas similares a las que se llevan a cabo en la escuela. Habíamos dicho que en el encuadre grupal se trabaja con el cuaderno, se trabaja con producciones orales, se trabaja con producciones escritas, se trabaja también con dibujos, en donde los niños llevan a cabo la tarea y después la comparten a los demás y establecen una discusión en donde se dan ellos mismos retroalimentación. Entonces, a la vez que se trabaja la parte del síntoma, también se trabaja un poquito en hacer más comprensible o hacer más cercanas las tareas a las que los niños se van a enfrentar en la escuela. Nos dice que en el encuadre grupal, las diferencias que hay entre los niños van a favorecer lo que es la reflexión y el reconocimiento de situaciones negativas en su propia historia. A esto se le llama lo que es el espacio de extranjeridad, que se refiere a las diferencias subjetivas que hay entre los miembros del mismo dispositivo y que va a motivar el intercambio entre los niños, pero también va a motivar lo que es el desarrollo de su curiosidad por lo desconocido. Entonces, al desarrollar también esta curiosidad, vamos a desarrollar también lo que es el deseo por aprender, el deseo por los objetos sociales, el deseo por los objetos desconocidos, y de esta manera se van solventando un poquito esas restricciones que tiene el sujeto. En el encuadre grupal hay factores que pueden estar presentes. Cuando se trabaja con un grupo de niños, puede existir o puede aparecer lo que es la envidia, pero también puede aparecer lo que es la hostilidad. La envidia, que pudiera verse como algo nocivo, en realidad lo vamos a ver o la debemos de considerar como algo positivo porque va a impulsar a los niños que la viven, va a impulsarlos hacia la conquista de objetos que empiezan a ser de su deseo y que van a estar representados por sus propias carencias. Entonces, lo que no tengo, pero que el otro sí tiene, lo empiezo a querer también para mí. Y este es un despertar del deseo, de la parte del deseo. Entonces es una parte de los niveles que se deben de articular, que deben de existir para que se pueda llevar a cabo el aprendizaje. Pero por otra parte, la hostilidad, cuando se llega a presentar en el dispositivo grupal, entonces aquí sí hay que considerarla, sí hay que prestarle atención, porque la hostilidad sí puede interferir o irrumpir en lo que son las posibilidades elaborativas existentes en el grupo. Cuando hay niños que son demasiado hostiles, tal vez lo mejor para ellos sea un tratamiento o una terapia individual, pero
Incluso cuando hay niños que tienen, nos dice aquí, que tienen características vinculares agresivas, si el terapeuta ofrece un buen sostén, si el terapeuta está bien capacitado para trabajar con ellos, entonces los niños pueden de todos modos adaptarse al trabajo en el dispositivo grupal. Y como conclusiones, cuando se trabaja con niños con restricciones en sus procesos de simbolización o con restricciones en sus procesos de aprendizaje, es importante fijarnos o enfocarnos en las restricciones y no tanto en quién tiene la culpa. Porque la finalidad de lo que es la intervención es identificar y abordar aquellos aspectos o aquellas situaciones que van a incidir en las restricciones, trabajar sobre ellas y no trabajar sobre quién tuvo la culpa o no. Eso se debe dejar de lado. Se debe de hacer una reconstrucción de los antecedentes histórico-libidinales, una reconstrucción del pasado del niño, una reconstrucción de cómo el niño se desenvuelve dentro de su familia, dentro del núcleo familiar, cómo el núcleo, el lugar que le da la familia al niño para poder así comprender de dónde provienen sus dificultades de aprendizaje y empezar a buscarle sentido a sus problemáticas. Y por último, el dispositivo grupal es una herramienta que va a posibilitar la confrontación de dificultades al trabajar en conjunto varios niños. Le permite al niño encontrar sentidos a sus propias restricciones y le va a permitir también crear nuevas formas de subjetivización, nuevas formas de ver el mundo, de ver el mundo que lo rodea. El dispositivo grupal también actúa como un instrumento de socialización, ya que se trabaja con otros y implica muchos desafíos para el niño, pero le permite, a la vez que le permite encontrarse con otros, le permite también encontrarse consigo mismo y desarrollar nuevas formas de simbolización o superar sus restricciones en los procesos de simbolización. Eso es todo. Muchas gracias por la atención.